Embajadores del Reino, un programa diferente. Empezando en la semana aquí con su programa favorito de las tardes de 6 a 7 de la noche y también pues celebrando mundialmente una fecha en la que las parejas, los amigos se reúnen para poder recordar, yo creo que ese sentimiento de afecto que se tiene, y también yo creo que es bonito poder hoy recordar ese amor de Dios, ¿no? Y como dice la Biblia, amar primeramente a Dios, luego a nuestros prójimos, a nuestros amigos, a los que no conocemos también y a nosotros mismos. Todo eso engloba lo que es amar. Mi querido pastor, bienvenido. Qué bueno saber que el amor de Dios es ayudar al prójimo, como decía nuestra querida hermana, acercándonos al Señor a través de su palabra, a través de la oración, en esa constante comunión que cada uno de nosotros debemos tener con nuestro amado Señor Jesucristo, demostrar realmente que ese amor viene de parte de Dios, no de parte de nosotros, porque nosotros no teníamos ese amor de Dios, teníamos simplemente el amor del ser humano, pero Dios poco a poco, día a día, nos está enseñando el verdadero amor. Bienvenido a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, aquí en la programación Embajadores del Reino, un programa diferente y un tema muy importante que vamos a ver el día de hoy y sobre todo muy, pero muy actual. Así es, así que con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial y nacional, usted no se puede perder el programa que hoy vamos a tener y el tema que vamos a estar analizando esta tarde. Queremos también agradecerle y darle también la bienvenida a nuestro auspiciante, el Closet de Luis y Xiomi, una boutique ubicada aquí en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa edificio. Usted puede venir a acercarse a ver todo lo que tenemos acá, desde ropa, zapatos, maquillaje, todo. Así que también queremos dejar en pantallita el número telefónico en el cual usted puede comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, sus sugerencias. ¿Por qué no proponer un invitado para tenerlo aquí en Embajadores del Reino? Póngamelo ahí en pantalla. Ahí usted puede anotarlo rapidito, el 096-2726-749, 096-2726-749. Y también les dejamos nuestras redes sociales para que usted nos pueda seguir, @CristoTV oficiales en Instagram, y en Facebook estamos como Cristo TV Online, para que esté pendiente no solo de la programación de Embajadores del Reino, sino de todos los programas que tiene y que transmite Cristo TV, su canal cristiano. Así que con eso nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. No te desconectes y ayúdanos a compartir. El Closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo, mi refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste. Amar tú me enseñaste. Deja de llorar y espera. Corazón espera. Pedacito de cielo con tus ojitos caramelo.
estamos de vuelta rápidamente con su programa Embajadores del Reino, así que le invito a que primero se ponga cómodo, ponga el celular ahí bonito para que esté y nada lo distraiga, pueda traer su Biblia, su agendita, su cafecito y podamos hoy aprender juntos lo que vamos a estar analizando, que es un tema muy importante y sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo. Así que el tema que hoy vamos a tratar, pastor, es advertencias de Dios. Mire, las advertencias de Dios vamos a estar analizando en el libro de Isaías, el capítulo 1. Para ello hemos invitado aquí a nuestro querido consiervo, nuestro pastor Mario Beltrán. Bienvenido, siervo. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, pastor Alex. Siempre un gusto estar aquí en Embajadores del Reino, junto a ustedes, recordándoles siempre que Dios los ama y haciéndoles ver que no deben perderse una programación tan excelente como esta, porque es una que le va a transmitir el corazón de Dios para ustedes, para que así todos podamos entender cuánto Dios ama a la humanidad, y por eso es que nos trae este tema en esta hora, mi pastor. Gracias, mi querido pastor. Para ello, rápidamente, como dijo Elian, vamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Creo que estamos listos con la lectura, Elian. Ok, vamos a uno de los libros de los grandes profetas del Antiguo Testamento. El capítulo 1, solo vamos a estar ahí del versículo 1 al 7, vamos a leer juntos. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Wow, qué tremendas palabras nos da el Señor aquí. Realmente es algo que nos crea expectativa, algo que nos crea de pronto muchas preguntas. Pero vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo de Dios en esta preciosa tarde. Visión de Isaías. Antes de continuar, mis queridos hermanos, les quiero decir quién era este hombre. Uno de los grandes profetas de Dios, Isaías, que escribió precisamente este libro denominado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, donde da muchas profecías para nuestros días precisamente, mis queridos hermanos. Escrito hace 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, podríamos nosotros entonces decir que esta palabra viene realmente de parte de Dios, porque el primer versículo dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. ¿Por qué será que nombra a Judá y a Jerusalén? Recordemos que en aquel tiempo que gobernaban estos reyes como Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, el pueblo de Israel, la nación de Israel, se había dividido en dos partes después de la muerte del rey Salomón, ¿verdad? Una parte era Jerusalén y la otra parte Judá, donde estaban estos reyes. Y yo quiero decirles también que uno de los dos profetas contemporáneos al profeta Isaías era sin duda alguna el profeta Oseas y el profeta Miqueas. Ya vamos a ver por qué le digo que eran contemporáneos con ellos, ¿sí? Justo, pero mi pastor, dime. y también investigaba yo, también era contemporáneo Jonás. Wow, vean. Y también Amos, pero no Amós. con Z, sino con S, Amos. Así es. Entonces, mi querido siervo, vemos aquí cómo estos reyes, tanto de Urías, Jotán, Acaz y Ezequías, eran reyes que se habían corrompido.
eran gobernantes que habían transformado la adoración del Señor a idolatría, a dioses ajenos a la voluntad del Padre Eterno. Y esto precisamente es lo que está pasando en nuestra realidad. Así es, pastor, en aquellos tiempos pues estos reyes contaminaron los altares e incentivaban al pueblo a adorar dioses ajenos, como en estos tiempos. Hemos sacado la Biblia de las constituciones de los países y le negamos el derecho a mucha gente de tomar una Biblia, de buscar a Dios. Y cuando vemos que alguien está buscando de Dios, sencillamente queremos apresarlo, queremos detenerlo, queremos impulsarlo a no hacerlo. Y eso es lo que realmente hace que en estos tiempos sucedan las cosas que están sucediendo. Mire, dice aquí en el 24:5 de Isaías mismo, dice: la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, el pacto que Dios hizo con el hombre, que Él iba a ser el Dios y nosotros íbamos a ser sus hijos. Entonces, quebrantado el hombre, el ser humano, ha quebrantado ese pacto con Dios y está haciendo lo que Él cree que debe hacer, alejándose de Dios. Y las consecuencias las estamos viendo en estos tiempos, pastor. Sí, sin duda alguna, mi pastor, usted tocó allí unos versículos clave que ya me voy a referir a ellos, pero primero quiero que vayamos al profeta Miqueas, capítulo 1, versículo 1, para corroborar y cerciorar que tanto Miqueas, Oseas y Isaías, creo que también nombraste a alguien, Jonás y Amós eran contemporáneos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Miqueas. Claro, Miqueas 1:1 dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Wow, vemos entonces que los mismos gobernantes que estaba Miqueas, estaba también el profeta Isaías. Creo que es prueba suficiente para cerciorarnos, para confirmar que estos profetas eran profetas contemporáneos que hablaban precisamente al pueblo de Dios. Pero es muy interesante esto, pastor, porque viene la visión de parte de Dios a este hombre llamado Isaías, que le anunciaba al pueblo, le anunciaba a los hijos de Dios. Pero en otros lugares, ¿verdad?, también estaba Miqueas, estaba Oseas, estaba el mismo Jonás, anunciando también las advertencias de Dios, y el pueblo no quería escuchar. Porque el pueblo por lo general ha sido desobediente, mi pastor. Recordemos que desde Génesis 3 viene la desobediencia del hombre. Entonces el hombre ha desobedecido a Dios constantemente, creyendo que puede desobedecer a Dios y salir impune de aquella desobediencia. Y no es así, permítame decirle que no es así, porque todos y cada uno de nosotros debemos que dar cuenta un día a nuestro Hacedor, a nuestro Dios, al que nos hizo, al que nos creó, al que nos cuidó como un padre cuida a su hijo. Quien le enseña todo, lo entrega todo. Un padre que no da, pastor, por su hijo. Lo da todo. Si tiene que vender su casa, te la vende. Si tiene que ir a trabajar, así sea majando lodo, lo va a hacer por su hijo, por sacar adelante a su hijo. Y eso es lo que Dios hacía ver a este varón Isaías, que Dios lo había dado todo por su pueblo, y su pueblo se había rebelado y había caído en falsedad y en pecado. Y precisamente Isaías, si ustedes han estudiado la historia de este profeta, era un hombre, llamémosle ahora con este término, acaudalado, era acomodado. Él y su familia tenían muchas tierras, muchos esclavos. Sin embargo, él dejó todo eso por servir a nuestro Señor y amado Señor Jesucristo, ¿verdad?, a nuestro Dios. Y vemos en el versículo 2, dice, miren las advertencias del Señor: oíd. Vamos a oír en esta tarde lo que Dios nos está advirtiendo, mis queridos hermanos, para que nosotros nos pongamos las pilas prácticamente y veamos qué es lo que se viene. Dice: oíd, cielos, y escuchar la tierra. En otras palabras, yo les podría decir, mis queridos hermanos, que esta advertencia de parte de Dios viene en todas partes, para todos los lugares, en el cielo, en la tierra, en el universo, debajo de la tierra, debajo del mar. Es decir, esta palabra es para todo aquel o a toda creación, ¿verdad? Por lo tanto dice: crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Miren que el pueblo de Israel, uno de los pueblos más antiguos de la humanidad, ¿verdad?, en la actualidad
la mejor aviación que tiene cualquier ejército del mundo es el pueblo de Israel. Ninguna nación a lo largo de la historia ha vencido al pueblo de Israel. Porque muchas veces han querido opacar, destruir, anular al pueblo de Israel. Sin embargo, no han podido hacerlo, mi querido pastor, en lo largo y ancho de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Fue el pueblo de Dios. Y aquí claramente lo dice. Crié hijos, los engrandecí. ¿Y qué hicieron ellos? Se rebelaron en contra de Dios. Y así está el mundo entero, pastor. No solo el pueblo de Israel, porque Dios no solo creó al pueblo de Israel, creó al mundo entero. Toda la humanidad es creación de Dios y Dios está pendiente de su creación. Entonces le dio un privilegio al pueblo de Israel porque los separó, los escogió como sus hijos, como cuando alguien dice: este hijo mío va a ser ingeniero, el de acá quiero que sea doctor. Entonces lo escoge y le separa de una vez lo que él quiere que él desempeñe la labor el día del mañana. Dios hizo con eso con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel realmente ha obedecido en muchas, pero ha desobedecido en otras pocas también. Y la humanidad entera, a cambio, ha desobedecido en su totalidad, mi pastor. Trayendo esa palabra, mi querido pastor, miren lo que dice aquí el versículo 2. Crié hijos. Quiere decir que los que hemos aceptado al Señor ya somos hijos de Dios. Entonces esta palabra para nosotros, mucha atención, mis queridos hermanos. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vemos nosotros aquí, evidenciamos, mi querido pastor, cómo en la actualidad hombres y mujeres que están haciendo la obra del Señor, que son buenos predicadores, se han engrandecido, ¿verdad? Y no le dan la grandeza que necesita nuestro Señor Jesucristo. No le han dado realmente la potestad, la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, que tiene nuestro Padre Eterno a través de su palabra. Eso es lo que nos evidencia aquí en esta lectura en el libro de Isaías, mi pastor. Así es, hay muchos siervos de Dios que se atribuyen a sí mismos todas las cosas y no se dan cuenta que el hacedor de todas las cosas se llama Dios. Y Él es el único que necesita y merece toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el que nos ha criado, es el que nos ha cuidado, es el que vela por cada uno de nosotros. Él es el que permite que nosotros tengamos algo, tengamos dones, tengamos talento, tengamos bienes, tengamos esposa, hijos. Él es el que nos provee de todas las cosas. Entonces no podemos de nosotros decir que algo nos pertenece, y mucha gente, siervo de Dios, creen que algo les pertenece, y ahí viene la equivocación. Claro, yo creo que en esta lectura que tuvimos, esto viene aconteciendo desde mucho tiempo atrás. Quiere decir que el ser humano tiende a engrandecerse, ¿no? y altivarse, porque también veamos desde la creación de todo, ¿no? El ángel de luz que fue echado del cielo fue un ángel, ¿no? Me pareció mucho leer esto como cuando el Señor decía con qué dones lo había dotado, pero sin embargo también se rebeló contra Dios. Y a veces eso pasa aquí en la tierra, que también nos rebelamos contra Dios a pesar de todo lo bueno que nos da Dios, de a dónde nos lleva Dios. Por eso tenemos que aprender siempre a ser humildes, a siempre tener ese cuidado de que a pesar de los lugares más altos que lleguemos, nada es por nosotros, todo es por el Señor. Mire, la humanidad conoce que los tiempos van cambiando, ¿verdad? El que no cambia es el corazón del hombre. El corazón del hombre todavía sigue siendo un corazón duro, un corazón rebelde, ¿verdad? Que se manifiesta a hacer lo contrario de la voluntad del Señor. Por eso aquí nos advierte nuestro Padre Eterno en la visión de Isaías. Y miren en el siguiente versículo la analogía tan advertencia que nos hace, y hace esta comparación. Miren, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre donde su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si nosotros traemos esta palabra para nuestros días, para nuestras vidas, mis queridos hermanos, podemos decir tal y cual como dice la Escritura: el pueblo no entiende, como dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, por falta de conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Yo me atrevería a decir, mi pastor, un poco más allá, el mismo pueblo de Dios, la misma iglesia de Cristo, le falta conocimiento de la palabra de Dios, porque no le gusta estudiar, no le gusta escudriñar las Escrituras, y muchas veces dicen, bueno, voy a leer la Biblia en la noche.
cuando el cuerpo y la mente está realmente ya cansada y después de 2-3 minutos se queda dormido. Debemos darle el mejor tiempo a nuestro Padre Celestial a través de la palabra, a través de la oración, no el tiempo que nosotros querramos, el mejor tiempo. Por eso hoy y en este momento es el mejor tiempo aquí en la programación Embajadores del Reino, mi pastor. Así es, mi amado hermano. Lamentablemente el pueblo de Dios se confía mucho y muchas veces nos hacemos repetidores en vez de leedores, sino que escuchamos a alguien hablar y repetimos lo que escuchamos. Imagínense, yo he escuchado a mucha gente decir que ya han pasado 2000 años desde la muerte de Jesucristo. Y si nosotros vamos a la historia, vamos al calendario bíblico, porque este calendario que nosotros tenemos es cristiano, ¿no es verdad? Es del nacimiento de Jesús. Recién estamos en el 2023 y Jesús murió en el año 33 de este calendario. O sea, no tiene ni siquiera 2000 años de muerto Jesús. Pero hay mucha gente que dice que tiene ya más de 2000 años que Cristo murió. Una equivocación. ¿Y por qué cometen esa equivocación? Por la falta de conocimiento, dice aquí la Biblia. Y no cualquier conocimiento, como dijo el pastor, sino que porque no queremos muchas veces estudiar, no queremos leer, no queremos indagar, sino que no somos repetidores. Escuchamos a alguien que lo dijo y lo repetimos y a veces lo peleamos cuando realmente tenemos que ir a estudiarlo. Una vez que lo estudiemos, yo creo que vamos a sacar el conocimiento que realmente Dios quiere y vamos ahí sí a ser corresponsables de todo lo que Dios nos ha dado y podemos entender el por qué está pasando cierta situación en nuestras vidas, porque realmente Dios lo ha permitido, porque estamos haciendo las cosas no adecuadas delante de Dios. Pastor, usted decía que no son los 2000 años, sino... ¿Puede repetir esa parte? Que Cristo murió en el año 33 de este calendario. Ajá. Y ahorita estamos en 2023, o sea, recién ha pasado 1990 años desde la muerte de Jesús. Mire usted, aprenda. Entonces, hoy. No ha pasado 2000. Que hasta yo he escuchado eso. Sí, yo he escuchado muchos que muchas veces predican y dicen, ya hace 2000 años atrás que un hombre entregó su vida por nosotros. No es así. Pero eso no los da cuando dice el pastor, estudiamos. Claro, o a lo mejor la gente se refiere a que hace más de 2000 años vino Jesús al mundo, que es diferente. Ahí sí. Ahí sí, muy porque... Muy bien, mire, ve, usted interesante. Aquí aprendemos todo. Y mire, y qué chévere también poder ver que siempre en la Biblia, desde ahí vemos como una parábola, ¿no? Esa comparación que se hacía desde ese tiempo. Y mire también que a pesar de todo lo que Dios ya había hecho en ese tiempo, ¿no? Con el pueblo de Israel, los había librado de tantas batallas. Sin embargo, vemos un pueblo que igual se rebela contra Dios. Entonces, lo que hoy estamos viviendo, a veces, ¿quién no se ha preguntado por qué pasa todo esto que está pasando? ¿Por qué la gente se aparta? ¿Por qué la gente se está enfriando? ¿Por qué la gente está haciendo esto? Hablábamos antes del programa, ahora las muertes se escuchan como algo normal. Mataron a fulanito, mataron al de acá. Y vemos que es parte también de todo lo que tiene que acontecer antes de la venida de nuestro amado Señor Jesús, ¿no? Sí, sin duda alguna, estas cosas que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son advertencias de Dios. Claro que sí. Y bueno, el siguiente versículo dice, pastor, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Un poco fuerte, ¿no? Lo que aquí mencionaba Isaías. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Qué opina usted también de esos términos que usaba ahí? ¿Estaba enojado Isaías ya? Bueno, la verdad es que no es Isaías el que estaba enojado, era Dios mismo que estaba enojado con la humanidad, porque después de entregar todo, después imagínense de entregar a su hijo único en una cruz para salvar a la humanidad decide por sí mismo, decide sencillamente no buscar a Dios, decide no tomar en cuenta aquel sacrificio. Haga de cuenta usted, mi amado hermano, que está ahí escuchándonos y viéndonos a través de la pantalla, que usted entregue su hijo por alguien y ese alguien venga y le diga, oye, yo entregué tu hijo para que tú seas libre, y ese le responde y le diga, yo no te lo pedí, y le dé quemeimportismo al sacrificio que usted hizo. Entonces Dios sí estaba indignado con la gente, sí estaba indignado, por eso le dice aquí con toda verdad, le dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos.
Porque realmente aquel que no quiere creer en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Padre eterno, tiene que ser malo. ¿Por qué tiene que ser malo? Porque no está en su corazón lo bueno de Dios. Porque nosotros no es que somos buenos porque somos buenos, sino porque lo bueno de Dios está en cada uno de nosotros, y Dios ha puesto esa semilla de bondad en nuestras vidas para que nosotros podamos transmitir la bondad de Dios a todos y cada uno de los seres humanos. Y en este caso a ti, mi amigo, que estás aquí a través de la pantalla escuchando y viéndonos, queremos transmitirte ese amor y esa bondad de Dios. Como decía al principio mi hermana, que estamos en un mes donde el mundo celebra el amor y la amistad. Pero el amor de Dios es perenne, es permanente, es eterno y es para siempre. Y eso es lo que realmente queremos compartirte, un amor eterno en Cristo Jesús, nuestro Señor, mi amado hermano. Así es, mi pastor. Es que lamentablemente hasta ese término tan bonito se lo ha tergiversado. El amor, como dice la Biblia, es Dios. Pero a veces amamos no de la forma en la que podría Dios amar, sino de una forma humana, solo un amor eros, pero no ese amor como Jesús se entregó, ese amor incondicional, ese amor que no se enoja fácilmente, que todo lo soporta, que todo lo puede, ese amor de Jesús. Y lo hemos cambiado tanto ese concepto que a veces hasta se resume solo en esta fecha de dar una flor, un chocolate, un regalo, pero el resto de los días es un caos. Sí, muy lamentable todas estas cosas que están sucediendo, mis queridos hermanos. Todas estas cosas que están aconteciendo a nivel internacional y a nivel nacional son advertencias de Dios. Son advertencias de Dios, mientras que el ser humano se preocupa de cosas superficiales, como decía Elian, en dar una rosa. No te digo que está mal, está bien. Está bien que tú vayas con una rosa, no una rosa, un ramo de flores a tu pareja, a tu esposa. Está muy bien que la saques a comer, está correcto. Dios se agrada de eso. Pero también debemos conocer nosotros las advertencias de Dios que nos da aquí en su palabra, mis queridos hermanos. Así es. Y bueno, siguiendo analizando los versículos, el siguiente versículo dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Un poco interesante esta pregunta, ¿no? Porque ya el pueblo de Israel había sido castigado muchas veces y aún a pesar de eso ellos eran tercos. ¿Por qué quieres ser castigado todavía? ¿Qué más quieres? En pocas, ¿no? Todavía te rebelas contra el Señor, contra Jehová. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mi pastor, cuando yo leía la palabra cabeza, de una se me viene estos tiempos las cabezas que gobiernan en cada nación y la corrupción que se vive a nivel de Latinoamérica. Es que lamentablemente las cabezas de las naciones están enfermas también, porque están enfermas de poder, están enfermas de ambiciones, de una ambición mala, porque la ambición no es mala cuando usted la dispone a favor de Dios, pero se hace mala cuando usted la dispone para sí mismo, para su satisfacción personal. Y la verdad es que hay mucha gente que está enferma y está al borde de la muerte, pero no quieren arrepentirse. No los entiendo por qué no quieren arrepentirse cuando sienten que la muerte está encima de ellos. Porque sencillamente aquí lo dice: todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma. Realmente tenemos que estar enfermos. Oiga, y mire que dice cabeza y corazón, ¿no? Quiere decir que nuestros pensamientos están muy entenebrecidos, porque todo empieza de la mente. Por ejemplo, analizando un poquito de la parte de que ahora cómo la muerte se ha visto normalizada, ¿no? Cuando nosotros analizábamos una clase en criminología en mi carrera, uno llega a atentar contra la vida de otro, pero cuando ya lo ha hecho muchas veces, porque a la primera es difícil usted querer hacer algo, no es un poco complicado hacerlo, pero ya cuando lo hace una o dos veces se vuelve como que ya una normalidad. Pero nuestra mente está a veces tan dañada. Por eso vivimos hoy jóvenes con depresión, jóvenes con ansiedad, jóvenes con trastornos mentales, porque a veces nuestro propio enemigo empieza en nuestra misma cabeza. Escuchar esos pensamientos que a veces vienen del enemigo y que nos hacen creer mentiras en la mente. Y el corazón doliente, cuando vivimos ofendiéndonos por todo y hiriéndonos por todo. Y vivimos con rencor por todo. Muy cierto lo que dijiste, Elian, que la juventud de ahora anda estresada. Yo no entiendo esta parte, mi pastor. No sé si usted me puede dar luces aquí. Jóvenes de 15,
16, 17, 18 años, están viviendo un estrés terrible. Yo le cuento porque, como ustedes saben, mis queridos hermanos, yo soy profesor en el área secular, ¿verdad? Y eso vivo a diario con mis estudiantes. Yo les digo, ni yo que tengo tantos años y ustedes que recién están empezando, ya viven una tristeza, viven un estrés terrible en su casa, en el colegio y donde ellos van. Y no tienen preocupación todavía de trabajar, no tienen un hogar. Sin embargo, ya viven estresados, quieren echar la toalla, me han dicho ellos, y yo le digo, bueno, ¿y qué es echar la toalla? Quiero irme de mi casa, quiero irme del colegio. Entonces, ¿a dónde va a ir esa criatura, ese ser humano, mi pastor? La verdad que todo esto, lamentablemente, la televisión tiene la culpa. La televisión les enseña a nuestros niños muchas cosas que no son buenas. Les enseña el poder, les enseña la ansiedad, les enseña el dinero, les enseña que tienen que ser grandes. Y ellos realmente con la edad que tienen, ellos no saben ni dónde van a dar el siguiente paso. Pero ya están pensando en ser grandes, están pensando en ser así, quieren vestirse de la mejor manera, quieren hacer lo que el otro hace. Y eso es lo que le causa el estrés, eso es lo que le causa la dificultad en su mente y en su corazón. Porque ellos no tienen la capacidad todavía, son unos niños recién. Y están pensando como adultos, están queriendo hacer la vida de un adulto, cuando realmente deben ellos esforzarse por vivir como niños, jugar como niños, hacer las travesuras de niños y dejar que los adultos hagan lo de adultos, que ya vendrá en sus tiempos ser adultos y ellos podrán hacer también lo de adultos. Pero lamentablemente viven ese estrés traumático porque ellos ya quieren ser adultos y todavía son niños. Amén, amén. Amén, mi querido pastor. Y bueno, analizando ya uno de los últimos versículos, nos dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada. Y miren lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Vemos ciudades destruidas, la tierra dañándose cada día más. Incluso la ciencia revela que el propio ser humano es el causante del deterioro de nuestro propio planeta. Pero bueno, vamos a seguir analizando todo esto después de esta pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo.
Y ya estamos de vuelta por aquí. Qué interesante todo lo que estamos analizando. Créanme que este programa necesita parte 2. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos. Pastor, quiero hacerle una preguntita. Este es el bloque de las preguntas que nos hacen por aquí. Y es, algo analizamos un poquito, ¿no? Pero la pregunta que surge es cómo el pueblo de Israel se rebelaba de esta forma contra Dios, ¿no? Cuando veíamos a un Dios y una autoridad que abría mares, que hacía milagros. Comentábamos antes de este bloque, hizo derribar los muros de Jericó y hizo tantas hazañas asombrosas que creo que ni ahora la hemos visto en comparación de ellos. Y aún a pesar de todo eso, ellos se rebelaron contra Jehová. Porque vuelvo a repetir, Génesis 3 lo dijo, no, la desobediencia del hombre. El hombre quiere por sí mismo hacer las cosas. Nosotros a veces creemos en nosotros mismos que somos capaces. Imagínense, en Génesis 11 habla de la torre de Babel, cómo esa gente pensaba llegar a Dios y construir una torre tan alta para llegar a Dios, porque quería ser semejante a Dios. Quería ser semejante a Dios. ¿En dónde nos cabe en la cabeza de nosotros que vamos a ser semejantes a Dios cuando Dios fue el que nos hizo? Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, dice la Biblia. Él nos hizo a nosotros y por tanto Él es nuestro dueño, nuestro hacedor. Nos debemos a Él, mis amados hermanos. Con todo nuestro corazón nos debemos a Él y tenemos que estar agradecidos con Él, que nos permite todavía respirar y caminar sobre esta tierra. Entonces, cuando el pueblo de Israel se rebela, a pesar de ver tantos milagros, Dios se va a enojar y se va a enojar con justa razón. ¿Por qué? Porque Él les enseñó sus estatutos, se mostró a ellos. Él les hizo milagros, señales, prodigios. Imagínense en los tiempos de Jesús, cuando la Biblia habla de una mujer que tenía flujo de sangre, que tenía 11 años y estaba enferma y en un segundo fue sanada. Y viendo todos esos milagros, todavía nosotros endurecemos nuestros corazones. Podemos decir que estamos como Tomás nosotros en estos tiempos. Oiga, mi pastor, se me viene mucho a la mente el versículo que cuando decía Job, de oídas te había oído, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. Pero yo creo que va mucho más allá de eso, porque en ese tiempo no todas las personas no tenían el acceso a Dios, sino personas determinadas, ¿no? Y solo veían milagros, nada más. Pero hoy en día todos tenemos acceso a Dios. Y yo creo que lo que a nosotros, a diferencia de en esos tiempos, nos hace permanecer en el amor de Dios es poder ver a Dios cara a cara, poder tener ese encuentro Dios, día a día con Dios. Pero claro que eso debemos hacerlo cada día buscándolo al Señor. Creo que ahí podemos ver a Dios ya no como autoridad, sino como mi Padre, como mi Abba Padre. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos falta a veces. La verdad, mi hermana, así es. Nosotros vemos a Dios allá, en el cielo. Y qué equivocados estamos. Dios no está en el cielo, Dios está en nuestros corazones. Y cuando nosotros entendamos esa parte, que Dios está en nuestros corazones, vamos a ver que está tan cerca de nosotros, que Él es capaz de escucharnos el susurro más sublime, es capaz de escucharnos nuestro dolor más pequeño. Entonces vamos a entender que tenemos que tener una comunión con Dios, que no necesita usted mirar a los cielos y gritar a todo pulmón para que Dios lo escuche. Necesita abrir su corazón y tener una conversación íntima con Dios, susurrarle como que le está susurrando al oído al Señor y haciéndole ver todas sus necesidades y todo el perdón que debe otorgarle, porque la verdad es que nosotros cada día tenemos que pedir a Dios que nos otorgue su perdón por todo lo que nosotros cada día hacemos. Y yo creo que es fundamental eso. ¿Para qué? Para no caer en desobediencia, para poder recurrir cada día a Dios, saber que tenemos ese acercamiento a Él y que podemos ser perdonados cada día, ¿no? Y poder llevar una vida más llena de su amor, más llena de su paciencia, más llena de su palabra, creo yo, mi pastor. Sí, claro que sí. Yo decía en mi intervención anterior que los tiempos han cambiado, pero el corazón del hombre sigue siendo un corazón duro,
un corazón realmente que se aparta de Dios, un corazón que no quiere saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se evidencia a diario cuando le hablamos a alguien de la palabra del Señor y se ponen obstáculos para escuchar o simplemente comienzan a hablar, a criticarnos. Pero bueno, un sinnúmero de cosas. Pero yo me quería referir a estos versículos, Elian. Son términos muy duros, pastor. Son términos muy duros en esta visión que le da Dios a este hombre de Dios llamado Isaías, en la cual dice que estos hijos míos desobedientes se rebelaron contra mí. Hoy, muchos hombres que empezaron en los caminos del Señor también se están rebelando contra Dios. Yo me atrevería a decir, muchos pastores en la actualidad, muchos ministros se están rebelando contra Dios. ¿Y cómo es eso que se están rebelando contra Dios? Porque no están predicando la palabra del Señor. Yo he dicho mucho, bueno, no estoy en contra de la tecnología, al contrario, a mí me encanta la tecnología, pero hay muchos pastores que están predicando con su computadora, que están con su lacto ahí de frente, ¿verdad? Y escribiendo, no sé qué, si cogerán del internet, no lo sé, pero no tienen realmente la palabra de Dios, este instrumento necesario que nos ha hecho el Señor para que nosotros podamos vivir, podamos ser mejores hombres de Dios, podamos ser mejores esposos, mejores compañeros de trabajo, ¿verdad? Y esta herramienta que nos ha dado el Señor, como es la palabra de Dios, nosotros debemos activarla, debemos vivirla, ¿verdad? Pero ¿quién nos da todo esto? Es sin duda alguna el Espíritu Santo de Dios. Y como usted decía, mi pastor, Dios ya está en nosotros porque Cristo está en nosotros y se vino con el combo completo, mis queridos hermanos. Por lo tanto, dejemos que el Espíritu Santo de Dios obre en cada uno de nosotros para que fluya realmente el Espíritu Santo de Dios dándonos esta revelación que necesitamos. ¿Y por qué se rebelaron contra Dios? ¿Por qué Dios permitió todo esto que aconteció en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora nosotros? Y eso lo encontramos, ya lo leyó nuestro pastor, en el propio libro de Isaías, capítulo 24, versículo 5, que dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Primero, vea, 3 cosas que hizo el ser humano desde la antigüedad. Traspasaron las leyes. ¿Cuál? Las leyes de Dios. Hemos nosotros traspasado, hemos violado las leyes de Dios porque no las estamos cumpliendo, mi pastor Elian, no estamos cumpliendo la ley de Dios. Dice también aquí, falsearon el derecho. Usted que es abogada, Elian, sabe que muchos jueces en la actualidad, me atrevería a decirlo, no dicen la verdad porque falsean el derecho. Hay muchos que están en las penitenciarías, en las cárceles, que son inocentes, y hay muchos que son culpables que están fuera de las cárceles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han falseado el derecho. Y sobre todo, quebrantaron el pacto sempiterno. Este pacto que ya le hizo a nuestros primeros padres. Nosotros desde aquella época hasta la actualidad la hemos quebrantado, la hemos violado, no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Por eso es que se evidencia todas estas cosas que están sucediendo. Aquí en Ecuador no es la excepción. Aquí nosotros nos evidenciamos esa terrible sismo que hubo, mi querido pastor, en el 2016, ¿verdad? En la ciudad de Manabí, en la provincia de Manabí, cuando muchos ecuatorianos murieron en ese sector. Y sin embargo, precisamente hoy, en ese sector, después de algunos años que han pasado, siguen el libertinaje, siguen los fines de semana. Ese sector es un sector turístico. Vienen del extranjero precisamente a esa localidad, a un sector determinado allí, ¿verdad? Y eso parece Sodoma y Gomorra. No entiende el pueblo de Dios lo que está sucediendo en Turquía, lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, y que ya se están incrementando otras naciones también, como es China, Corea y Malasia, que quieren invadirlo. Vemos entonces cómo quebrantan el pacto sempiterno de Dios, falsean el derecho del Señor, violan las leyes de Dios, y esto es lo que estamos viviendo en estos momentos, mi pastor y Elian. Así es, qué increíble cómo la Biblia registra todo esto, ¿no? Hasta los tiempos actuales. Pastor, justamente de eso queremos hacerle otra pregunta, y es, cuando en el último versículo dice que vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, ¿usted lo asemeja mucho y a los tiempos actuales de ahora? Así es, mi hermana, porque aquí mismo dice 24:6 en Isaías mismo. Por esta causa, dice, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Todo lo que está aconteciendo en
en la actualidad está aconteciendo y lo que aconteció en el pasado son consecuencias de la desobediencia, consecuencias del pecado. Entonces, cuando el hombre peca delante de Dios, Dios advierte, le manda una advertencia, le manda a decir que se arrepientan, le manda a decir que cambien su manera de pensar, de actuar. Pero la gente no lo quiere hacer, la gente endurece su corazón. Entonces, por eso tiene que venir todas las cosas que vienen. Por eso son tantos terremotos, tantas muertes, y dice, mire, clarito dice aquí, y disminuyeron los hombres, porque hay tanta gente que muere. Día a día mueren, y cuando vienen estas catástrofes, dice la gente naturales, muere más gente. ¿Por qué? Porque es un castigo que Dios envía, no porque Dios quiere castigar, porque Dios se satisface del castigo, sino porque es la única forma que el ser humano puede llegar a entender que está equivocado. Entonces, cuando el ser humano entiende esa parte, que está equivocado y por eso está recibiendo un castigo, puede que se arrepienta. El mismo pueblo de Turquía, si se arrepiente, yo creo que no habrá más muerte. Pero si no se arrepiente, ¿quién quita que mañana le viene otra vez otro terremoto? Y así morirá más gente. Pero nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender una cosa: que la obediencia a Dios trae bendición y la desobediencia a Dios trae castigo en sí mismo. Claro, y como dice Crónicas, ¿no? Donde mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. Pero bueno, vamos a entrar al tiempo de la reflexión del tema de hoy. Hemos estado analizando advertencias de Dios en Isaías capítulo 1. El día de hoy nuestro Padre Celestial nos está advirtiendo, amados santos de Dios que me escuchas, nos está advirtiendo, amigo, amiga, de pronto algún estudiante que me está escuchando. Hoy es el tiempo en que nosotros realmente nos apercibamos y busquemos de las cosas de Dios. Busquémoslo en la oración, busquémoslo en su palabra, busquémoslo en esa comunión, como siempre sé decir, una comunión constante, que así como tú y yo aquí estamos hablando, también tú te puedes comunicar con nuestro Padre Eterno. No lo veamos, como dice el pastor, no lo veas a Dios como muy lejano. No, Dios está dentro de nosotros y Él quiere que nosotros realmente lo busquemos. Déjame decirte que si el Señor no nos disciplina, si el Señor no nos manda advertencia, nosotros nos perderíamos. Escúchame bien lo que voy a decir. Antes de llegar a un juicio de Dios, viene primero la advertencia. Hoy nos está advirtiendo nuestro Señor de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, para que cada uno de sus hijos, cada uno de sus siervos, nos arrepintamos realmente. Y si tú te has apartado del Señor, hoy es el tiempo, en lo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, para que tú te acerques realmente al Señor. Pero un acercamiento realmente de corazón, un acercamiento realmente que se demuestre el amor de Dios en su comunión y el amor que le das también al prójimo en alguna ayuda. Entonces, quiero invitarte para que tú realmente ya no sigas quebrantando las leyes de Dios, no sigamos falseando el derecho y no rompamos ese pacto que hicieron nuestros primeros padres. Que ahora sea todo de bendición. Mis queridos hermanos, yo les pido en el amor de Cristo que realmente nos acerquemos a Él para que todas estas cosas no es que van a dejar de hacer, no, porque la palabra del Señor es clara, todas estas cosas van a seguir sucediendo. Pero el Señor nos va a dar esa fortaleza, nos va a dar esa paz que nosotros necesitamos para que nosotros no caigamos también en todas estas circunstancias y nos apartemos de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Mi querido pastor, queremos invitarlo para que hoy pueda regalarnos una oración por todas las personas que nos ven y nos verán. Así es, mi hermana. Bueno, pues, mi hermano, tú que estás ahí a través de la pantalla, de pronto estás enojada con el Señor o nunca has aceptado al Señor y te encontraste con esta programación, pues quiero invitarte a orar, quiero invitarte a aceptar a Cristo en el corazón. Y quiero decirte que repitas conmigo esta pequeña oración. Dile: Señor Jesús, gracias te doy, Señor, por este tema tan importante que me has permitido hoy escuchar. Y a través de este programa, Señor, me has permitido entender que realmente necesito de ti y necesito entrar en obediencia, Señor. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, me limpies y me laves de toda mi maldad y perdones todos mis pecados.
Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que si llegase a partir de esta tierra, Señor, pueda yo despertar en el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mi amigo, si tú has repetido esta oración, permíteme decirte que eres parte del cuerpo de Cristo. Busca una iglesia, congrégate en un lugar, lee la Biblia, conversa con nuestro Padre Celestial y ruega a Dios que Él esté siempre contigo. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, por este tema precioso, y esperando que todos vosotros que habéis escuchado entren en esa obediencia, al igual que todos y cada uno de nosotros de los que estamos acá en el programa. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Mi consuelo, mi refugio, me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, Diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Y llegamos a nuestro último bloque. Hemos tenido un programa muy interesante esta tarde. Hemos estado analizando advertencias de Dios en Isaías 1. Gracias a todas las personas que se han conectado y han estado aquí pendientes hasta el final, aprendiendo más de lo que dice su palabra. Pastor Alejandro. Gracias, Elian. Es un buen mensaje que el Señor ha querido compartir con cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. No esperemos que caiga un juicio en nuestras vidas, en nuestros corazones, sino que escuchemos primero la voz de Dios, escuchemos el mensaje de Dios, escuchemos las advertencias de Dios que tiene para cada uno de ustedes. Y aquí agradecidos el Padre Eterno por esta bendición de estar compartiendo esta programación como es Embajadores del Reino. Gracias, Elian, también por compartir aquí con nosotros. Y gracias aquí a mi pastor Mario. Es un gusto tenerlo aquí, mi querido pastor. Ha sido un tiempo de mucha bendición, sin duda alguna. Así es, mi pastor. Gracias también por la invitación. Esperamos que este tema les sirva de mucho a cada uno de vosotros y llegue a una reflexión profunda en nuestras vidas de saber lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Si Dios viene a advertirnos, es porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, entremos en esa obediencia y busquemos hacer lo que le agrada al Señor. Alejémonos del pecado y vamos a ver días mejores para nuestras vidas, mi pastor. Agradecido de Dios siempre. 19 años en el Evangelio no han sido difíciles, aunque mucha gente dice que es difícil, no han sido difíciles. Yo creo que son pocos los tiempos y que faltan muchos años más. Qué bonito hubiera sido
hubiese haber sido más joven cuando busque a Cristo. Pero tú estás a tiempo todavía, mi amigo, de buscar a Cristo. No dejes que tu juventud te dañe, no dejes que tu juventud te haga creer que no tienes que buscar a Cristo. Búscalo ahora y mañana serás bendecido a través de la palabra de Dios y por Dios mismo. Amén. Agradecemos a todos una vez más. Gracias también al Closet de Luis y Xiomi que hace posible esta programación. No olvides seguirnos en las redes sociales como Cristo TV Online en Facebook y en Instagram como Cristo TV Oficial S. Dios me los bendiga. Nos vemos en su próximo programa de Embajadores del Reino.